Gloria a Dios, es una oportunidad tremenda poder compartir la palabra de Dios y pues me ha tocado ya hacerlo con varios de ustedes durante un tiempo enseñando, pero no deja de ser emocionante el hecho de que esta tarde estemos aquí reunidos para señalar el término de un tiempo, de una época, de un periodo en el cual nosotros hemos estado pues madurando nuestra fe, hemos estado conociendo más a profundidad la palabra de Dios. Y bueno, déjeme hacer una oración antes de comenzar a exponer la palabra del Señor, lo que puso en mi corazón para hablar hoy con ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por este día especial, Señor, porque hay un señalamiento que se está haciendo aquí sobre hombres y mujeres que han madurado su fe escudriñando tu palabra. A todos nosotros, no nada más hoy, Señor, danos un corazón entendido. Necesitamos entender lo que estamos viviendo, la época, Señor, que tú nos has puesto a vivir. Danos, Señor, entonces también el discernimiento para tomar las decisiones correctas en nuestra vida espiritual y, Señor, cuando hemos de aconsejar a otros o guiarlos en la palabra, en la enseñanza, y danos la sabiduría para vivir. Sabiduría, Señor, que no nos pierda nunca, sino que por el contrario, Señor, nos apegue a ti cada día. Y si he hecho este comentario de que no nos separe de ti nunca, es porque recuerdo a Salomón y de ninguna manera lo condeno ni señalo, Señor, simple y sencillamente era un hombre sabio y nosotros queremos sabiduría, la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría que es pacífica y pura y que nos lleva siempre de tu mano, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, hermano, hermana, hoy quiero hablar, el tema de esta predicación son 5 metas que los hombres y las mujeres de Dios deben seguir en su vida y en la iglesia. Ahora, el título parece largo, ¿verdad? Como los títulos de las tesis, pero en realidad el alcance que vamos a tener hoy es corto, y es corto no nada más por el tiempo que tenemos para hablar, sino porque requeriría estas metas de estudiarlas toda la vida, de no dejar de estudiar constantemente. Esto que vamos a ver es para todo creyente, sí, para todo creyente, pero aquí el pero interesante es que es de mayor importancia para ustedes, para nosotros que de alguna manera hemos tomado el reto de crecer espiritualmente y no por nosotros, sino para ser servidores para la gloria de Dios. Así entonces hay una máxima que yo creo que todos conocen, que dice: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y mi querido hermano, mi querida hermana, sobre todo tú que te estás graduando esta noche, quiero decirte que a medida que has ido profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces eres más responsable ante Dios. Y un día has de darle cuentas a Dios de lo que con ese conocimiento hiciste y ese conocimiento transmitiste. Pero no. Has de saber con toda claridad que el Instituto Bíblico de Casa de Oración no hace pastores. Prepara gente para que con todo conocimiento, con toda causa, conocimiento de causa, vivas más responsable ante Dios y los hombres. Eso es, hermanos. No es que hoy terminas, hoy te gradúas y ya la hiciste, vas y cuelgas tu diploma, tus fotos y ya. Esto es solo un paso en la vida espiritual y al cual yo ruego, y yo creo que todos tus maestros y pastores ruegan que no dejes de dar pasos hacia adelante, porque esto es un modo de vida, hermanos. Nosotros nos ufanamos a veces de decir que no somos religiosos, que tenemos una relación con Cristo Jesús, pero a veces lo decimos de los labios para afuera, porque lo que realmente debemos de saber es que esto es una relación. Y si queremos que las relaciones prosperen y se hagan fuertes, más fuertes cada vez, entonces hemos de continuar lo que hemos iniciado ya en este periodo. Dios se encargará, hermano, hermana, de ponernos en el ministerio que Él quiera, porque será el que Él quiera.
No es, vamos a decir, frustrar anhelos o sueños, el que no todos vamos a ser pastores, ¿verdad? No sé si algunos ya están ejerciendo, pero la satisfacción en el creyente está en hacer bien lo que Dios nos puso a hacer. Porque somos un cuerpo y no todos somos ojos, no todos somos boca, no todos somos pies, manos, etcétera. Así que si Dios te elige, hermano, hermana, para solamente abrir esa puerta, lo que debemos hacer es hacerlo bien. Si Dios te pone a acomodar sillas, entonces hazlo para la gloria de Dios, hazlo bien. Porque nuestro Dios te tomará cuentas de lo que Él te puso a hacer y cómo lo hiciste. Lo que debemos de hacer entonces, que sea lo que fuere que hagamos para el Señor, debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. Porque es para agradarlo a Él. No es para quedar bien con el liderazgo de la iglesia. No es para quedar bien con nadie que no sea el Señor Jesucristo. Nosotros sabremos de hacer como lo hizo Moisés, ya en el capítulo 25 del Éxodo, cuando le da, ¿verdad?, el plano sobre el tabernáculo. Se lo dio porque Moisés no podía hacer lo que quisiera. A Moisés le dijo: conforme a todo lo que yo te muestre, así harás. Y entonces también, hermanos, nosotros tenemos revelación suficiente para saber qué quiere Dios que hagamos y cómo lo hagamos. Y cuando me refiero a revelación, hablo, hermanos, hermanas, de la revelación especial que Dios nos dio, para que sepamos cómo debemos de hacer las cosas, la revelación especial que es la palabra de Dios. De ahí, hermanos, Dios puso en mi corazón extraer algunos puntos, algunas metas que nosotros debemos de continuar buscando, fíjese, porque no hemos llegado. Cuando la meta ha sido corta, te vas a decepcionar en la vida porque ya llegaste. Te vas a frustrar en la vida porque ya llegaste. Entonces las metas deben de ser largas en tanto que el Señor nos tiene en esta tierra. Y la primera meta en la que quiero que pensemos es que Dios quiere que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, conozcamos, y subrayo la palabra, conozcamos la palabra de Dios, o sea, su palabra. Te recuerdo que allá en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, se dice que el siervo de Dios, así voy a utilizar esta palabra, no debe ser un neófito. Un neófito etimológicamente significa alguien nuevo, alguien que no tiene experiencia, porque si vamos al diccionario eso es lo que nos va a decir: alguien que no tiene la experiencia y la madurez suficiente para hacer algo. Y la palabra neófito no nada más quiere decir nuevo, quiere decir inflado. O sea, cuando eres un neófito, alguien que no conoce la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está el propósito para tu vida, entonces te puedes llegar a inflar como un globo. Y dentro del globo, hermanos, pues no hay nada, aire. Aire es lo que encontramos. Así que entonces nuestra fe debe tomar tiempo para madurar. Mira, aquí algunos, creo que esta generación comenzó en el 2015. Y si tú iniciaste porque querías conocer más de Dios, porque querías madurar en tu vida espiritual, pues ruego a Dios que así haya sido. Que no haya sido nada más el adquirir conocimiento por tener conocimiento, por ufanarnos de que nosotros sabemos. Porque dice la Escritura que cuando nosotros decimos que sabemos, dice: no sabes nada como debes de saberlo. O sea, ya llegaste a un punto donde te inflaste. Llegaste al punto del orgullo. Y te recuerdo que el orgullo fue la causa de la caída de Satanás. Y si hay algo que utiliza Satanás para hacernos tropezar en la vida, para detenernos espiritualmente, es hacernos sentirnos orgullosos. Y entonces se acabó para nosotros como hombres y mujeres de Dios. Por eso nosotros debemos de buscar cada día, hermanos, el conocer la palabra de Dios y confrontarnos con ella. Porque a veces leemos la palabra de Dios y leemos por terminar capítulos o terminar libros o decir que yo ya lo leí. Sí dice. Mira, me encontré con un hombre este fin de semana, con un hombre que te sorprendería todo lo que conoce de la palabra de Dios, cómo recita la palabra de Dios. Pero es un hombre que vive su vida como una aberración. No te voy a decir qué hizo, ¿verdad? Pero es una aberración.
Y él se siente bien porque puede decir la palabra de Dios mejor que otros que no han caído en lo que él ha caído. Eso es orgullo. Ese es Satanás cegando el entendimiento, cegando las emociones y los sentimientos de la gente. Para tratar con la carne, mis queridos hermanos, el principio es la palabra de Dios. Es venir a la palabra de Dios a confrontarte con ella, a verte realmente cómo estás en relación con la palabra de Dios. Me acuerdo hace tiempo cuando me invitaron al congreso de jóvenes que se llamaba, ¿cómo se llamaba este congreso? Las actitudes de Dios, ¿cómo se llama? Tenía que ver con las actitudes de Dios, las perfecciones de Dios en mí. Vamos, los atributos de Dios, perdónenme este lapso. Los atributos de Dios en mí. Y cuando me dijeron esto, yo pensé, ya me la complicaron. Porque es bien fácil hablar de los atributos de Dios, que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, todo lo que tú quieras. Pero cuando eso lo tengo que tomar y checarlo con mi vida, wow, eso sí ya es otra cosa. Por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero que empecemos a abrir la Biblia, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Yo sé que algunos de ustedes no traen Biblia. Sé que son malos cristianos. No se crea, es la graduación, ¿sí? Colosenses capítulo 1. Voy a leer 2 versículos si me sigues con la vista para que veas la importancia del conocimiento. Dice, por lo cual también nosotros, dice el verso 9, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, este conocimiento, ¿para qué nos sirve? Dice el verso 10, para que andéis como es digno. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te fijas cómo nos ayuda a vivir con dignidad, a caminar con dignidad sobre esta tierra? Porque muchas veces la palabra dignidad es algo de lo que no pensamos. Atribuimos hablar de dignidad a autosuficiencia, a soberbia, a orgullo, y no es cierto, hermanos. Nosotros tenemos que vivir con dignidad para la gloria de Dios. Y esa dignidad la encontramos nosotros en la palabra. ¿Cómo vivo dignamente delante de Dios? Pablo lo decía incluso a Filipenses, si tú recuerdas. En Filipenses dice que él tiene el conocimiento, que él tiene todo lo que tenía, conocimiento, porque él era un hombre preparado. Tenía una herencia, porque su familia tenía dinero y vivían en una ciudad donde estaban los ricos, en fin, una serie de cosas. Y Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. Dice así el verso 8 del capítulo 3, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, atención, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y era cierto, hermanos, era su Señor. Si se acuerda en Lucas 6, el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que digo? Y aquí tenemos un Pablo que estaba dispuesto a perderlo todo y lo hizo por la excelencia del conocimiento, por tener un conocimiento excelente acerca de Jesús, su Señor. ¿Y dónde encuentro yo, hermanos? ¿Dónde encuentro yo de Cristo Jesús y a Cristo Jesús? En la Escritura, en la Biblia. No en los libros motivacionales cristianos que nosotros nos encontramos constantemente en las librerías. Ahí no. No en el canal que supuestamente se llama cristiano. Ahí no. Yo encuentro a Jesús aquí y yo encuentro que quiere Jesús de mí porque es mi Señor. Así que entonces, hermano, cuando vengas a la palabra, aplícala primero a ti. Pablo se los dijo a los ancianos de Éfeso, ¿te acuerdas? Mirad por vosotros mismos. Antes de que les dijera, miren por el rebaño, miren por ustedes mismos. Si no cuidamos de nosotros mismos, viniendo al conocimiento constantemente y aplicándolo a nosotros, entonces nos ponemos fuera de la voluntad de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, y no hagas infructuoso el esfuerzo que ya llevas hecho.
La segunda meta que tú debes de perseguir a lo largo de tu vida es presentarte a Dios aprobado, no reprobado, porque utilizaste mal su palabra. Como este hombre que te acabo de platicar hace un momento. Conoce la palabra, pero como si no la conociera. Dice a Timoteo, ¿te acuerdas? Ven a Timoteo capítulo 2, a la segunda de Timoteo capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14 y 15. Dice así: recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, porque ¿cómo se discute sobre palabras? Tú procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque a los falsos maestros, a los falsos predicadores les encanta hablar sobre cosas, ¿verdad? Misteriosas y que son discutibles, pero que llaman mucho la atención. Así muchos predicadores por ahí se han hecho famosos, hablando de cosas sensacionales. Pero el mismo Pablo dice en el capítulo 6, no lo busques, déjame leerte. En el capítulo 6 de esta carta dice: si alguno enseña estas cosas y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Cómo tienen el entendimiento? Corrompido. Y privados de la verdad, que toman a la piedad como la fuente de ganancia. Apártate de ellos. No dice ve y discútales y muéstrales lo que dice la palabra de Dios para que aprendan y se sujeten a ella. No dice eso. Dice apártate de los tales. Así que no pierdas el tiempo en cuestiones necias, hermano, hermana. Aprende, no estás teniendo conocimiento para discutir con nadie. Estás teniendo conocimiento para edificar tu vida espiritual y la de los que te rodean. Tú aprenderás y has de aprender a lo largo de tu vida a estudiar la palabra. Y hay una herramienta muy buena para que nosotros nos preparemos constantemente. Se llama hermenéutica. Aquí te dan clases también, pero ese principio siempre, hermano, hermana, no es para que lo dejes nada más ahí, como ya lo vi, porque entonces puedes fallar rápidamente, te puedes equivocar. Lo que nosotros vemos, fíjate, y nos enseña precisamente esa área de la teología, es que lo que sucede en el siglo XX y XXI que nosotros conocemos no tiene nada que ver con lo que sucedió y con lo que se vivía cuando la Escritura se formó. Podemos tropezar rápidamente si no venimos a ella con entendimiento. Mira, Daniel nos habla de Persia como un oso, ¿te acuerdas? Y en el siglo XX varias veces o un buen tiempo se estuvo hablando de Rusia como un oso. Aunque es el mismo símbolo, no tienen el mismo significado. La era moderna no tiene nada que ver para poder interpretar la palabra que fue escrita hace siglos, hermanos. Podemos pensar en los romanos. ¿Qué usaron los romanos como un estandarte del cual se gloriaban? ¿Qué tenía arriba de sus astas? Un águila. Pasan los siglos y entonces hay otra nación, la alemana, que tiene arriba de sus astas el águila. En la Biblia nosotros vemos que Dios nos ve simbólicamente como águilas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que debemos ser romanos o nazis? ¿Te fijas? Sacar de contexto las cosas o a tratar de interpretarlas a la luz de nuestro siglo, de nuestra época, es sensacionalismo. Es querer atrapar en una red de araña a la gente. Porque sí, la gente es dada a eso, les gusta sentirse atrapados por alguien que predique bien, por alguien que les diga cosas nuevas.
No le hace si no están apegadas a la verdad. Tenemos que tener cuidado, hermanos, nosotros. Debemos de cuidar de nosotros mismos. Este fin de semana que acaba de terminar, tuve el gozo de estar allá con el pastor Eduardo Santana. Es un egresado de aquí, hermanos. Y el gozo, entre las cosas que yo tengo, es que vi lo que está haciendo. Vi cómo está tratando su vida y cómo está buscando hombres y mujeres que sientan celo de la palabra. Y yo lo veía emocionado cuando me hablaba de cómo preparaba algunos estudios. Y mira, yo hice esto y le metí aquí y le vi de acá y le tomé de allá. ¡Wow! Y el gozo y el sueño de uno como maestro es todos así. Todos fueran así. Porque también tenemos el otro lado. Gente que ha salido de aquí y se ha apartado tras doctrinas falsas. Es Michael. Sí, Eduardo Santana, Michael. La tercera meta es contestar una pregunta. ¿Hasta cuándo debemos dejar de estudiar y de enseñar la palabra de Dios? Efesios 4, venga con él, todavía tenemos tiempo, sí. Efesios capítulo 4 contesta a esta pregunta. Voy a comenzar a leer en el 11. Voy a leer casi de corridito, hermanos. Es largo, pero quiero que vayas viendo el contexto de esto que se te está enseñando. Dice el verso 11: y él mismo, y se refiere al Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes en Cristo Jesús. Todos los que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, fíjate, dice que a estos ministerios los puso Dios para perfeccionar a los santos, pero no para que se sientan inflados. Ya tengo conocimiento, tuve buenos maestros, en fin, leí buenos libros. Sino que dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se les prepara para hacer qué, hermanos? La obra del ministerio. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? Los santos. Hasta que todos lleguemos. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo dejo de prepararme? ¿Cuándo dejo de estudiar para enseñar? Hasta que todos lleguemos. O sea, pues hasta que venga el Señor Jesucristo. Y si no viene, pues yo me debo, como dice la Escritura, morir en la raya, hermanos. No menos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Debemos llegar a ser perfectos como Cristo Jesús, a su estatura, a su medida. ¿Cuándo podemos llegar ahí? Es una meta alta, ¿no es cierto? ¿Y sabes por qué está tan alta? Porque el Dios que la puso es muy grande. Y Él no puede poner metas bajas, metas chiquitas. Él sabe que no podemos alcanzarlo en esta vida. Él sabe. Pero nos reta a que lleguemos o busquemos, pretendamos llegar a esa medida, a esa estatura. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de doquier, de todo viento de doctrina. En fin, lo que quiero que usted se centre es esto. No se acaba, hermano. Usted tiene que seguirse preparando. No le hace que haya terminado el instituto y no le hace que se aviente el diplomado y no le hace que usted tiene que seguirse preparando. La cuarta meta es que debemos ser, fíjate, me gusta esta palabra, hallados fieles. Hallados fieles. Y esto lo dice, allá no lo busqué, allá en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2 dice así. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Te fijas que dice que servidores de Cristo? ¿No dice que nos tengan los hombres por señores como Cristo? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Te fijas que no dice y amos de los misterios de Dios?
Administradores. Cuando administras algo que no es tuyo. Y esos son los misterios de Dios, no son tuyos. Son del Señor, tenemos que administrarlos y se administran enseñando, hermano, enseñando correctamente. Y luego dice aquí esta palabra: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y te digo que me gusta esta palabra de sea hallado fiel, porque es como que si te caen así de surprise para ver qué estás haciendo, a ver cómo te halla el Señor haciendo las cosas. Y cuando tú sabes que te pueden hallar haciendo cosas, ¿qué haces? Haces las cosas bien. Debemos de vivir con el temor de que ahí está el Señor hallándonos. ¿Cómo es que estamos haciendo las cosas? ¿Somos pura apariencia? ¿Somos puro farolazo? ¿O somos verdaderos? Debemos ser verdaderos. Mira, déjame decirte en paráfrasis estas últimas palabras, y es: debemos de ser hallados dignos de la confianza que se ha depositado en nosotros. Dignos de la confianza que se depositó en nosotros. Por un lado está la confianza que la iglesia pone en ti. No debes defraudar la confianza cuando se te señala o se te llama para algún ministerio, o se te da la oportunidad para un ministerio. Es confianza, hermanos. Es confianza lo que se te tuvo. Pero si tú quieres, ignora eso. Porque hay alguien más que te tiene confianza, aunque sabe qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y es Cristo Jesús. Es la iglesia de Cristo Jesús, y en su iglesia Él nos permite ministrar. Y Él ya sabe lo que vamos a hacer. ¿No te hace temblar el corazón eso? Porque el hecho de que Cristo Jesús sepa lo que vas a hacer, y si lo vas a traicionar, cobardemente lo vas a traicionar, si vas a atacar su iglesia, si vas a dañar su iglesia, eso no quiere decir que a Él no le duele, ¿eh? Que lo sepa con anterioridad no quiere decir que no lo duela. ¿Te acuerdas de Judas? El hijo de la predestinación, así lo llamó el Señor Jesucristo. Si leemos un salmo que habla de este pasaje, dice que le dolió lo que hizo su amigo. Y en el original quiere decir su amigo íntimo, su camarada, aquel que comió y bebió con él, aquel que durmió con él bajo las mismas estrellas, aquel que le escuchó las mismas enseñanzas, aquel que oró con él, en fin. Y aunque el Señor lo sabía, le dolió. Le duele la traición. Por eso te digo que me gusta esta palabra de ser hallados fieles. Fieles cada día, hermanos. Cada día. No a la larga, ya que me encuentren fiel a la larga, no, que es cada día. Y tu corazón y tu mente deben tener ese propósito real de ser fieles cada día. Porque si no, es como cuando escuchamos que la gente pues quiere dejar de fumar. Y entonces, si se fumaban 2 cajetillas al día, pues se fuman una. Y luego pues no sé cuántos cigarros traiga la cajetilla, pero le van disminuyendo. Y yo le voy a decir, a esas personas nunca dejan su vicio. Los que lo van dejando de a poquito nunca lo dejan. Los mismos psicólogos y psiquiatras dicen que cuando se quiere dejar algo se debe hacer a momento. Y yo puedo utilizar este principio de ellos para decirte: no te propongas a la larga. Ahorita, ya voy a ser hallado fiel. No eres perfecto, te vas a tropezar, pero te debes de levantar, porque has decidido ser hallado fiel. Son decisiones, hermanos, estas metas son decisiones en nuestras vidas. Las podemos ignorar si queremos. Que acabo ya pasaron 3 años. Pero no debe ser así. Y esto nos lleva a la 5ª y última meta. Fieles hasta el fin. Fieles hasta el fin. Te voy a leer una fracción de la Escritura, que es Pablo hablando. Fíjate cómo al llegar él a su final, hay 2 cosas que le importan mucho. Número 1, dirigirse a su discípulo. Y número 2,
expresar su satisfacción. Porque hay quien dice que esta fracción que te voy a leer, hay quien dice que pues Pablo estaba llorando. Muy probablemente dicen estaba como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Triste hasta la muerte. Y yo nunca he leído ese pasaje así, porque no lo veo así. Yo veo nada más la preocupación por su discípulo, pero la satisfacción de haber logrado, alcanzado lo que él quería. Dice así en 2 Timoteo 4, del 3 al principio del verso 8, dice: porque vendrán tiempos, y le dice a su discípulo Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la querrán oír, no la soportará la gente, la sana doctrina no la quiere oír, dice, sino que teniendo comezón de oír algo espiritual, pero que no sea la verdad, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Siempre hay maestros para los que quieren oír lo que sea. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nuestro siglo XXI tiende a las fábulas, no a la razón, a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y hay una razón para que yo te diga esto, Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Otra vez, pero no está llorando. Él sabe, Dios le dijo. No fue él, este hombre, no fue el que dijo, prefiero estar con Cristo que estar con ustedes, pero bueno, me voy a quedar aquí porque ustedes necesitan que yo esté aquí. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Se fija? Porque vivir por fe es pelear todos los días. Todos los días contra el diablo, contra mi carne y contra el mundo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y no fue una carrera de 100 metros, hermanos. Fue más que un maratón. De toda su vida. Una vez entregada su vida a Cristo Jesús, él comenzó a correr por el camino que es Cristo Jesús. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, o sea, lo demás es lo de menos. Así que vea este hombre nos pone el ejemplo. Y hermanos, hermanas, sobre todo los que han estado conmigo, yo sé porque se los he subrayado. Los hombres y las mujeres que nosotros vemos en la Escritura son hombres y mujeres como nosotros, de carne y hueso, con pasiones, con anhelos, sueños, con virtudes y con defectos. Y Dios los usó porque tenían un corazón para Él. Cuando se cayó los levantó, cuando estuvieron débiles los fortaleció, porque tenían un corazón dispuesto para Él. Y recuerde que Dios no escucha nuestras palabras, sino que ve el corazón. Él sabe lo que cada uno de nosotros tiene. Lo que cada uno de nosotros está buscando en esta vida. Esperemos que usted, a los que hemos enseñado, o sea, mientras Dios nos ha dado tiempo y nos permita, seguiremos enseñando y honrando a Dios, siendo fieles hasta el fin. Y yo ruego a Dios, porque aquí hay algunos de nuestros pastores y maestros, yo ruego a Dios porque nunca les sirvamos de tropiezo, sino que nuestra vida y nuestras palabras les sirvan de aliento. Porque esto es una batalla, hermanos, una batalla que no se termina hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Comencé diciendo unas palabras que quiero repetirle. No, has de saber con toda claridad que el Instituto Bíblico Casa de Oración no hace pastores. Prepara gente para que con todo conocimiento de causa vivas con mayor responsabilidad ante Dios y los hombres. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tus hombres, a tus mujeres. Y yo ruego y veo hombres y mujeres de fe, Señor. Hombres y mujeres de fe que han comenzado una carrera y que no la terminarán, sino hasta el día de nuestra partida de esta tierra, Señor, si es que tú no vienes antes. Bendícenos a todos, Señor.
No es esta petición con orgullo, no es. Es más bien un ruego para pedirte a ti que nos sostengas cada día de nuestra vida, para que seamos entendidos, para que tengamos discernimiento y para que vivamos con la sabiduría que desciende de ti, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.